No, esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones, el palo que gobierna solo son las elecciones, son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toman las calles pero no lee historia. Hola a todas, nosotras somos Ana Paula, Ashin, Giselle y Zaira, y bienvenidas a este primer podcast pensado como parte de los trabajos realizados en tiempos de pandemia de nuestro Seminario de Educación en América Latina. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, ya que estaremos hablando de nuestras reflexiones acerca de la lectura, epistemologías de nosotras, feministas, en la construcción de conocimiento, de las mujeres zapatistas, de la autora Lía Pineiro Barbosa, de la sesión Educación y Feminismos, para lo cual hemos construido algunos ejes de discusión que se abordarán a lo largo de la charla y por los cuales empezará nuestra compañera Giselle. Muchas gracias, Ana. Precisamente empezamos con la introducción y nos van a acompañar dos preguntitas que son las siguientes. ¿Por qué es relevante el Seminario de Educación en América Latina para nuestra formación como pedagogas? ¿Y por qué y para qué leer este tipo de textos? Y como primera participación, cedo la palabra a Zaira. Gracias. Muchas gracias, Gis. Pues yo creo que es relevante que hablemos de estos temas porque como que siempre se nos ha impuesto una educación que apunta hacia lo occidental, o sea, que no nos invitan y que no nos conducen a reflexionar sobre, pues desde una cuestión identitaria, ¿no? Sobre quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, y como que en todo ese transcurso de preguntas y de conocimientos que vamos adquiriendo, como que se desdibuja la importancia de conocer justo sobre nuestras raíces, sobre nuestras ancestras, sobre escuchar otras voces, ¿no? Que van creando experiencias, conocimientos que son muy valiosas para nuestra formación, tanto como pedagogas y como mujeres, como personas, como amigas. Entonces, pues, esa es mi opinión. Muchas gracias. Sí, concuerdo completamente con Sai, porque, bueno, siempre estamos en la escuela y ahorita en la universidad, pues vemos que hay solo una forma en la que nos enseñan la educación, ¿no? Hay una historia en la que nos enseñan de la educación y hay ciertas metodologías que, bueno, vienen de Occidente, ¿no? De Europa. Entonces, como que haya seminarios de este tipo en nuestra carrera me parece muy importante, tanto para, como dice Zaira, para conocer otras voces, también para empezar a construir desde otros lados, para, pues, de alguna forma ampliar nuestra visión de la educación como pedagogas y también del mundo. Y sí, y empezar a dialogar sobre esos otros conocimientos que siempre, bueno, que han sido invisibilizados a lo largo de la historia desde la colonización y que, pues vamos, no se consideran incluso conocimientos, ¿no? Pero que ahora para nosotras y desde nuestras reflexiones hemos aprendido de alguna forma a mirarlos como también otras formas de construir, otras formas de relacionarnos y otras formas de ir conociéndonos a nosotras mismas, como a nuestra práctica educativa, como, ¿qué será? Como, venga, incluso de escucharnos, ¿no? Incluso de construirnos. Y pues sí, ya, con eso termino. Vas, Ash, si quieres tú. No te escuchas, amiga Ash. Sí, creo que no lo escuchamos. Ujú, mm. Creo que ya, ¿verdad? Ahí está, sí. Ah, bueno, perdón. Bueno, para mí es relevante este seminario en el que estamos, porque considero bastante importante construir espacios desde la universidad donde podamos generar al mismo tiempo
experiencias pedagógicas, ¿no? Desde otro lugar, desde la crítica, desde el diálogo con otras perspectivas de saberes, de conocimientos, de ser y estar en el mundo, que pues al mismo tiempo, pues en sí mismos desatan, ¿no? Procesos pues de configuración de subjetividades, de otro tipo de vínculos, de relaciones, de prácticas que pues con miras a la transformación, ¿no? De las sujetas, de los sujetos. Y creo que para nosotras como pedagogas, pues sí nos desafía a pensar y repensar nuestra práctica, ¿no? Pedagógica, como pues sí, el accionar desde donde estamos, desde donde nos encontramos, desde donde vivimos. eh, y algo pues que a mí me parece bastante relevante, pues también accionar desde lo que más nos duele, ¿no? Incluso desde ahí y construir también desde ese lugar. Y bueno, o sea, creo que también otra cosa que pues yo logro rescatar de este seminario es que pues al mismo tiempo con estas lecturas, pues sí podemos también visualizar cómo las autoras y los autores van generando también herramientas, ¿no? Teóricas, metodológicas para la recuperación, sistematización y análisis, ¿no? De lo que son otras experiencias, otras pedagogías y pues desde ahí también analizar como las posibilidades y los límites, ¿no? Que se encuentran en estas experiencias. Y pues ya. No más, sí, es tremendo lo que comparten. Justo también me parece que es súper importante, o sea, reconocer el lugar de enunciación, ¿no? Y América Latina como un lugar de enunciación particular. Y justo como han mencionado, estas lecturas lo que nos abren el panorama es de que hay experiencias que se han construido a lo largo de la historia en estas latitudes, ¿no? En estas geografías y que es súper importante tomarlas como referentes, porque eso también es tremendo, o sea, que ni siquiera podamos imaginarnos mundos posibles porque el capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado, pues lo han permeado todo, ¿no? Entonces a veces de repente, pues sí es muy difícil imaginarse un futuro esperanzador y me parece que a partir de estas lecturas y a partir de este seminario, esa es la apuesta, ¿no? En gran, bueno, yo siento, ¿no? En gran medida como la apuesta de decir, oigan, aquí hay un montón de experiencias que se han construido desde aquí y vámonos, o sea, tómenlas como referentes y vean cómo se están formando políticamente sujetos, ¿no? Y sujetas de acción. Y eso es como súper importante. Y pues ya. Y que ¿Quieren que además dé? también, Ay, ay, perdón, no, no, vas ahí, vas ahí. y que además también este espacio, pues que hemos compartido igual con otras compañeras, pues se ha dado como mucho el espacio para escuchar lo que sentimos, para pues empezar a accionar desde ahí, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, de COVID, pues creo que estamos como incluso trabajando en, pues en apropiarnos también de estos medios virtuales, porque pues también son nuestros espacios y pues por supuesto que nos pertenecen. Sí, justo, este, am, ahí se me fue ahorita con lo que dijiste, Gis, pero, bueno, un poco con esto de que, de que comenta esta Sai respecto a los espacios que construimos también nosotras y que construimos para sentir y pensar, claro, de ahí venía, que también es como considerar los sentidos y que como algo que forma parte de la construcción teórica, ¿no? Si la queremos llamar así, también viene, me parece muy enfocado a lo que se ha construido desde América Latina, ¿no? O sea, creo que desde Occidente jamás se consideró pensar a los sentires como algo que aportaban y algo que influían y algo que estaban presentes todo el tiempo en nuestras subjetividades, en la construcción de nuestras personas y que eran relevantes e importantes tomarlas en cuenta. Bueno, eso era lo que quería decir. No sé si alguna quiere decir algo más. Si no, podemos empezar a discutir sobre
lo que pone en acento esta lectura, que es la epistemología de nosotras, como lo llamarían las zapatistas, o epistemología de feminista, como nosotros la posicionamos, qué es, ¿no? Qué es para nosotras, qué consideramos que es y qué consideramos que es desde la lectura que nos han dado. No sé si alguien... Perdón, Ana, hace ratito que te interrumpí por el chat. Sí, justo para dar entrada al siguiente punto, de qué es la epistemología feminista, me parece que es, o sea, a partir de ese reconocer el lugar de enunciación como América Latina, también hay un enorme lugar que hay que reconocer, que son los conocimientos que nosotras generamos, ¿no? Y hablando de la práctica de la investigación, sí, una investigación que justo quite estos eh, como cargas occidentales que muchas veces no nos dejan escuchar la palabra y los sentires de las mujeres, ¿no? En particular, ahorita hablando de la epistemología feminista. Entonces, bueno, cedo la palabra. Bueno, creo que igual, como dices, retomando desde el lugar de enunciación, o sea, pues para empezar a considerar cómo precisamente todos nuestros conocimientos como mujeres han sido invisibilizados, ¿no? Y bueno, no solo han sido invisibilizados, sino han sido violentados, ¿no? Entonces, creo que ya desde poner que considerar que estamos construyendo conocimientos de nosotras es un impacto muy fuerte para el occidentalismo, para el capitalismo, para el patriarcado, ¿no? Y que implica pues una lucha constante de nosotras estando poniendo al frente lo que consideramos importante y que ahora me viene a la mente una lectura, perdón si me alargo un poquito, pero me viene a la mente una lectura, olvidé un poquito el nombre de la autora, pero que precisamente hablaba como, enfocándonos, por ejemplo, a la literatura, pero que es esto, ¿no? De cómo construimos conocimientos desde las mujeres, como decían muchos autores en el siglo XIX, XVIII, este, pues que nosotras escribíamos del amor y casi que solo nos enfocábamos al tema, a esos temas de relaciones amorosas y que era muy gracioso porque realmente si revisamos la lectura de los hombres, pues también es lo mismo, ¿no? Solo que hay una fuerte resistencia a considerar que nosotras también podemos pensarlo, ¿no? Y que nosotras lo pensamos incluso desde otro lado, ¿no? Y lo vivimos desde de otra forma también, que es importante. Y bueno, ahí termino para que quien quiera seguir. Pues sí, justo también concuerdo, ¿no? Esta parte en cómo la construcción de un conocimiento, pues justamente como mujeres, o sea, que hemos vivido diversas experiencias que, pues sí, o sea, por el simple hecho, ¿no? De tener un cuerpo sexuado mujer nos van atravesando, ¿no? Varias cosas y la forma en la que eso influye, ¿no? En cómo conocemos, cómo nos vamos relacionando al mismo tiempo con ese conocimiento y nuestras formas también, ¿no? De investigar, de preguntar, de justificar, son distintas, ¿no? Porque nos han atravesado otras cosas que me parece que son importantes nombrar, ¿no? Justo en esta construcción de un conocimiento de nosotras, nombrar esas experiencias, nombrar lo que nos pasa, lo que ha atravesado nuestro cuerpo y sí, ¿no? Cómo desde ahí podemos producir otras formas, ¿no? De, pues, de ver el mundo, de hacer vínculos, de saber, de construir saberes, de compartirlos. Pero claro, ¿no? Que al mismo tiempo, pues sí se siguen invisibilizando, ¿no? Todas estas prácticas
de mujeres porque, o sea, repito, ¿no? O sea, se vuelve a decir que claro, ¿no? Que por qué estamos construyendo o por qué es válido ese conocimiento que construimos muchas veces desde el dolor, ¿no? Desde el dolor de lo que platicaba antes con la pregunta anterior, ¿no? Desde lo que nos pasa, desde la vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cómo vamos reivindicando también ese lugar y esos conocimientos que nacen de ahí? Gracias, Ash. Sí, pues justo, ¿no? O sea, como que hay estructuras, bueno, no como que hay estructuras que han como, que han negado nuestra voz, ¿no? A través de la historia, a través de un montón de, pues, de mecanismos, de formas, de no sé, ¿no? O sea, que no se escucha y que no se toma como válido, pues, desde la experiencia de nuestras abuelas, ¿no? Desde, ajá, desde toda esta memoria que también tiene que ver como con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, al hablar de la regla, de algunas cosas que son parte de nosotras y que también han sido parte de nosotras por generaciones, ¿no? Y cómo esto nos va uniendo también a nuestras ancestras. Y no sé, o sea, como que también me remitía un poco a también cómo podemos, bueno, sí, también la epistemología feminista pues nos dirige a saber desde dónde estamos hablando nosotras, ¿no? Y qué es lo que nos ha permitido, o sea, desde dónde, ajá, dónde estamos paradas y en dónde hemos adquirido nuestro conocimiento y desde dónde estamos pensando y desde dónde estamos hablando, porque igual compartía mucho pues yo creo que con todas ustedes, de que no porque pudiéramos como identificar algunas cosas, pues significaba que no, que dejábamos como de ejercer también cierta violencia hacia las otras, ¿no? Y que siento que esto tiene que ver mucho también con el lugar de enunciación y pues su vínculo con la academia. Y ya. ¿Cómo de que hay estructuras ahí? Pues claro que las hay, no manches, es tremendo. Eh, Me dio risa escucharte. Que sí, es muy cañón lo que dices. Y justo me parece que cuestionarnos justo, pues estamos en la academia, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo, pues es precisamente pensar y reflexionar acerca de estos temas, pero desde estos lugares, ¿no? Entonces ahí también una pregunta que, no sé, como que está muy latente en mi accionar y que no hemos compartido, es que, o sea, ¿cómo hacemos para incorporar estas otras voces, ¿no? O sea, y no es como que darles voz, porque esas voces de por sí están, sino de qué manera las hacemos resonar en estos espacios, ¿no? En los que estamos. Y también pensando en una autoformación, ¿no? O sea, que constantemente eh, pues sí, o sea, que funcionen como espejo, ¿no? O sea, que cuando hablemos con las otras mujeres no sea como una onda de, ah, gracias, sí, por todo lo que me compartiste, ahora voy a hacer mi tesis y te doy la espalda y ya me pongo a redactar, ¿no? Y aquí, retomando tu palabra, pero sin un compromiso, ¿no? Y sin una ética feminista que justo es hacerse responsable por las puertas que una abre y también por un accionar, ¿no? Y una transformación de esas realidades pues, de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el lugar de la investigadora o el lugar de la académica, el lugar de la estudiante, me parece que tiene que romper un montón de barreras, ¿no? Y cedo la palabra. Sí, sí, justo, ¿no? Pues entramos, ¿no? Como al subtema de esa preguntita sobre la epistemología, ¿no? De reconocer el privilegio epistémico también, ¿no? Y pues sí, no, o sea, sí, o sea, justo concuerdo, ¿no? Que opinar desde el privilegio es muy fácil, ¿no? Incluso pues también opinar desde la posición externa. Y bueno, o sea, al menos como pues desde donde yo me posiciono y creo que pues igual lo pueden compartir ustedes, pues no, o sea, como pedagogas tampoco nos toca salvar, ¿no? No nos toca, pues sí, ser las salvadoras de otras mujeres, ¿no? Y nos toca, pues más bien, o sea, pues sí,
criticar y autocriticarnos, ¿no? A nosotras mismas sobre cómo estamos accionando y creo que en ese sentido, pues sí, nos toca ser antirracistas, ¿no? Y utilizar ese privilegio que sí, que tenemos, pues sí, para buscar otras formas, ¿no? O construir otro tipo de plataformas que no sean, sí, desde lo externo o desde la romantización también, ¿no? Y tampoco desde la apropiación de esa lucha. Um, y pues bueno, o sea, la gran importancia de escucharlas, también, o sea, de compartir, incluso también lo que nos están diciendo, ¿no? Y aquí también, pues bueno, hablando un poquito, ¿no? De la academia, pues sí, o sea, considero que es muy importante, ¿no? Nombrar a las mujeres que han hecho análisis importantes y que tuvieron acceso, ¿no? A esos medios materiales, ¿no? Para poder plasmar todo ese conocimiento y hacer un registro de ellos. Pero pues creo que ahí no hay que olvidar que pues si ellas no son las únicas que han construido conocimiento, ¿no? Que el pensamiento crítico de las mujeres es un continuo. Y bueno, cedo la palabra. Ay, súper sí, Ash, muchas gracias. Es que es muy fuerte. Creo que esta pregunta que hiciste es algo que sí se comparte. Yo me acuerdo cuando teníamos la sesión con Lea Pineiro, pues sí, me acuerdo mucho de cómo estaba esta cuestión, de cómo acercarnos a estos conocimientos sin, como mencionaba Ashin, apropiarnos de ellos, ni tampoco hablar por ellos, ¿no? Y entonces, ahorita me viene a la mente una lectura de una autora que seguro hemos leído todas, de Catherine Walsh, que se llama Memoria Colectiva. Y bueno, hablas específicamente, a ver, déjenme, nada más, permítanme tantito, estoy en eso. Bueno, pero rápido así les comento que encuentra una forma, porque siempre está en este constante andar el cómo, esto que planteaba Gis. Entonces ella hace algo interesante, que en su lectura está retomando las experiencias afroecuatorianas. Entonces, cómo considera la memoria colectiva en estas experiencias ecuatorianas, y entonces en su texto hacen algo muy bonito y empiezan a decir, bueno, generalmente en los textos académicos lo que se hace es interpretar, ¿no? Hacer una interpretación de lo que las personas te dicen y te cuentan que es lo que significa para ellas o ellos. Y entonces ahí volvemos, me parece, a un colocarnos desde fuera, ¿no? Desde un lugar privilegiado y transformamos toda la narrativa que ellas y ellos hacen sobre su propia epistemología, y entonces le damos otro sentido, ¿no? Y entonces a mí me gustó este texto porque hace algo muy interesante, que van intercambiando los diálogos entre la persona que ella entrevistó y sus propias reflexiones, ¿no? Entonces eso me parece que es algo muy bonito porque da entrada a otra forma de escribir textos académicos porque claro, ¿no? Considerar que ya desde estar en la universidad es un privilegio para nosotras, ¿no? Entonces ahí hace una ruptura, me parece muy importante, con este privilegio cuando se está dialogando con otra cultura, ¿no? Con otras formas de ver las cosas y las experiencias y todo. Y bueno, cedo la palabra. Pues sí, bueno, como que desviándome un poco en cuanto al privilegio epistémico, pero siguiendo con lo del reconocimiento del lugar de enunciación, a mí me parece que
partir desde el punto de que las mujeres somos una realidad material histórica y que nuestras luchas y nuestras resistencias, o sea, son de hace miles de años. Em, Creo que en este sentido, también desde el lugar de enunciación podemos empezar a preguntarle a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, pues sí, a esas mujeres que nos anteceden, a nuestras ancestras, porque siempre veremos, creo que al menos un poco, ¿no? De rebeldía, de rabia y creo que también de ternura que sigue persistiendo, ¿no? Y que pues también, o sea, venimos desde ese lugar y es parte también desde el reconocer desde dónde nos estamos nombrando también. Y cedo la palabra. Ay, amigas, no más las escucho y estoy así como, sí, justo. Toda emocionada aquí ya. Bueno, continuando con la charla y con los puntos que mencionamos en la presentación, vamos a continuar con pedagogía de la palabra, que es otra de las eh, nociones que nos presenta Lía, que está re interesante y buena. ¿Alguien quiere empezar? Yo digo que empieces tú, amiga, ya que tienes, ya que diste inicio. Bueno, ¿no? Bueno, ya. Pues sí, o sea, todo lo que estamos platicando, pues se relaciona un montón con pedagogía de la palabra, ¿no? Que lo entiendo también como construir conocimiento desde la voz y que cómo, cómo esta forma de, de construir conocimiento, de ser y de estar en, pues en el mundo se va perdiendo y se va desdibujando a través de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Desde que pues solo el conocimiento que está escrito es válido, solo el conocimiento que está aprobado por la academia es la panacea, ¿no? Es la verdad, ¿no? Y como que justo a través de la voz, pues se pueden reflejar un montón de cosas, ¿no? Desde el lugar en donde habitamos, desde lo que nos han enseñado nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestros padres, madres. Entonces, pues sí es muy importante poder entendernos desde ahí, ¿no? Desde el diálogo, desde la escucha. Sí, es importante. Sí, justo. ¿Quieres hablar, Ana? Qué Dale, chido, qué dale. chido. Va. Eh, sí, y precisamente también reconocer que un montón de pueblos originarios tienen como, no me gusta esta palabra de transmisión de conocimientos, ¿no? Sino una construcción del conocimiento a partir de la oralidad, ¿no? Y qué lugar también se le da a la academia a esa oralidad. O sea, por ejemplo, nosotras ahorita, no me había dado cuenta, pero nosotras ahorita estamos a partir de la palabra construyendo un montón de cosas que tal vez no están escritas, ¿no? Y que no por eso no estén revoloteando en nuestra mente y estemos como cuestionándolas un montón. Y que claro que también se hace un ejercicio súper importante cuando una escribe, porque no sé si les pasa, pero es como una sistematización, ¿no? Del pensamiento. Pero no sé, yo creo que atraviesa como por otro lado la palabra, o sea, como que es algo muy de ahorita lo estoy diciendo, esto está ahorita expresándose, ¿no? Entonces, construir justo una pedagogía a partir de la palabra es reconocer este presente desde el que se está hablando, ¿no? Y este sentir, incluso las modulaciones de la voz. Por ejemplo, ahorita el señor, no sé si lo escuchan, el que está pasando en los tamales, es como, ahorita está pasando todo esto y también la oralidad puede reconocer eso, ¿no? Basana. Ay, ok. Muchas gracias, Gisela. No pensé que fuera tan rápido. Es que precisamente ahorita lo que estabas diciendo, me parece que aparte la pedagogía de la palabra, además de que implica, sabes, escuchar esas voces, ¿no?
como las que mencionaba Sai de nuestras ancestras, también implica un aprender a escuchar, ¿no? Algo que creo que hemos perdido en algún momento de nuestra existencia, de la existencia de las sociedades. Se ha perdido este poder de escuchar no solo como algo automático, como algo mecánico que hacemos todos los días, porque en realidad todos los días estamos oyendo algo, ¿no? Esta diferencia, estamos oyendo música o estamos oyendo noticias o no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando colocamos al frente una pedagogía de la palabra, creo que también colocamos al frente la escucha, ¿no? Una escucha activa, una escucha capaz de empática, ¿no? Capaz de ponerse en el lugar de las otras personas, de, de conocer todas otras formas de mirar la realidad, como hemos estado hablando, porque definitivamente, sí, de dialogar y de poder estar compartiendo nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras formas de construirnos. Y sí, entonces sí, me parece que es muy importante porque además, bueno, un poco les quiero volver a platicar tantito sobre esta otra lectura que retomé hace ratito de Catherine Walsh. Y lo hice y lo haré porque, bueno, también dentro de la epistemología de nosotras, del texto de Elia Pineiro, pues hablamos de lo importante que es la memoria colectiva, ¿no? Y entonces en este otro texto me parece algo muy bonito porque precisamente están hablando sobre la importancia que tiene la memoria colectiva a través de la oralidad, ¿no? A través de estos conocimientos por la palabra y que es bien complicado transformarlos a algo escrito, ¿no? Ahí decían, es complicado porque se pierde toda una narrativa, toda una entonación de decir las cosas, ¿no? Incluso cuando nosotras estamos hablando, hay ciertos tonos que utilizamos para decir ciertas cosas que nos parecen más importantes quizás o que nos están haciendo ruido en este momento más que otras. Entonces se pierde toda eh, este conjunto de elementos que lleva la palabra y que es súper importante, me parece, recuperarlos tanto al momento de hablarlos como al momento de escucharlos, pero que también me parece bien complicado como si es necesario transformarlos primero me pregunto, ¿no? Si es necesario llevarlos a un lugar escrito y en caso de que creamos que es necesario, porque también hay una cuestión acá, ¿no? Hay ya tantos conocimientos que muchas veces parece necesario hacerlo, ¿no? Y si es necesario, ¿cómo llevamos todo esto a un lugar escrito? Y bueno, ahí ya les dejo, quien quiera continuar. Pues creo que podríamos como empezar a preguntarnos con quién queremos compartirnos, ¿no? O sea, ¿por qué creemos que es necesario y hacia quién queremos compartir este conocimiento, ¿no? Porque pues, no sé, pienso que igual tiene su magia compartir este conocimiento que hemos aprendido desde la voz, pues también transmitirlo desde la voz, ¿no? O sea, como que sí tiene su esencia, entonces pues sí, justo sería hacia quienes queremos compartir este conocimiento y por qué la importancia de escribir. Y bueno, creo que ahí se dio la palabra. No sé si Ash quieras compartir algo tú. Ana, cuando hables, nada más acércate un poquitín más tu microfonito, chula, porque no se escuchó muy bien. Va, va, entonces, pero entonces no quieres compartir algo más. ¿O tú, Ash? Me fui por un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, Sí, pues estábamos hablando Ah, de qué tan, o si considerábamos necesario
transformar el conocimiento oral en conocimiento escrito. Ajá, y también de la escucha que conlleva la pedagogía de la palabra. Ajá. Pues, pues bueno, o sea, esto me hace pensar mucho en cómo hemos sido silenciadas en todos los sentidos, ¿no? Creo que siempre, toda la vida, nos han enseñado a que solo, pues sí, o sea, debemos aprender a hacer esto, aprender a hacer lo otro, aprender a servir a los hombres, aprender a aguantar y muchas otras cosas, ¿no? Pero nunca a hablar ni aprender por nosotras mismas, ¿no? De lo que realmente queremos y necesitamos, ¿no? Y o sea, en este sentido, pues retomo, ¿no? Algo del texto sobre las mujeres garífunas de Honduras y Belice, que ellas toman la palabra como una forma de recuperar la dignidad, ¿no? De un proceso en el que van resignificando la narrativa histórica, ¿no? Y creo que, pues, o sea, desde ahí sí considero súper importante que incluso estas mismas voces, estas formas de tomar la palabra, pues también queden registradas, ¿no? Porque creo que desde ahí también vamos contando, o sea, no solo contando, sino también escribiendo y registrando, o sea, dejando en la historia. Sí, la misma construcción de la otra historia, ¿no? Pues bueno, o sea, hemos visto cómo pues muchas mujeres ya desde muchísimos años, pues sí, han empezado y que lo vemos pues también plasmado, o sea, en nuestros mismos contextos urbanos con todas las movilizaciones que han habido, ¿no? Que cómo pues desde ahí vamos haciendo y construyendo otra historia, ¿no? Otras formas de ser, de saber, de conocer, de sentir, de estar y pues claro, o sea, también de, ¿por qué no? Pues ahí mismo va el escribir, ¿no? Y que todo esto sucede cuando empezamos a nombrar, ¿no? Desde otros lados, cuando empezamos a tomar la palabra o sea, se me hace algo bastante interesante porque, pues, reconocer esos procesos formativos que nos van posibilitando el hablar libremente, ¿no? El cómo, por qué en este momento a mí hay un proceso de formación, de transformación que me ha permitido, pues, en algo, pues, que podría parecer muy pequeño, pero que no, el decir, pues, no quiero, ¿no? No quiero hacerlo, ¿no? Pues sí, justamente el decir no a muchas otras cosas que quizá en otro momento, pues sí, no lo hubiéramos dicho, ¿no? Entonces, pues sí, como decía, todo inicia cuando empezamos a nombrar desde otros lados, cuando empezamos a tomar la palabra, cuando nos empezamos a relacionar con las otras de maneras distintas. Y ya también cedo la palabra. Gracias, Ash. Sí, es increíble esto. Me parece que justo ahorita estaba como pensando mucho, ¿no? Y dije como, ay, me estoy quedando callada. Pero creo que son, o sea, estas participaciones del silencio activo que le llama Freire, ¿no? O sea, como también los silencios, no quiere decir que no esté acá, funcionando. Em, y es que ay, es tremendo. Ese no que se debe empezar a enseñar, ¿no? O sea, y bueno, son como un tema que ahora ando pensando mucho, el de las infancias, ¿no? O sea, que enseñarle a las infancias que no es no y que si ellos, ellas no quieren darle un beso al tío, si ellas no, o ellos no quieren, que darle el abrazo al familiar, y bueno, se respeta, ¿no? Y es también a partir de enseñarles ese di que no y lo respetamos, ¿no? Incluso ese respeto a la palabra también es algo que eh, pues debe estar implicado en esa formación, ¿no?
Y estoy pensando como también la palabra, o sea, tal vez como brincándome al otro puntito que hemos señalado acerca del lugar de los territorios, los cuerpos colonizados, ¿no? En la construcción de ese conocimiento otro, vinculándolo con lo que han dicho de la palabra. También como esa palabra pues nos ha ayudado a nombrarnos, ¿no? Desde otros lados y de otras maneras. Por ejemplo, el hecho de decir mi cuerpo, ¿no? O sea, mi sexualidad, pero que ya signifiquen otras cosas, ¿no? Y, ajá, doy inicio como a ese tema. Ahorita no sé, amigas, perdón, estoy como pensando un montón de cosas y está re buena la plática. Sí, nada más con lo que acabas de decir, híjole, pero sí, igual yo que últimamente he pensado en este tema de los cuerpos como territorios, ¿no? Y con esto que acabas de decir del no, me parece súper importante, eh, porque, claro, nuestro cuerpo, a ver, bueno, es que hay mucho que decir ahí, ¿no? Pero bueno, ya irá saliendo. Pues nuestro cuerpo también está implicado en la construcción del conocimiento, ¿no? Porque es parte también de donde se guarda una memoria, ¿no? Y donde se registra todo una historia colectiva eh, que nos ha permeado, ¿no? Y que ha transgredido esa cuerpa nuestra. Entonces, y me parece muy importante porque, bueno, en la lectura lo retoman como uno de los elementos importantes para pensar lo que denominó Lía, me parece, la teoría de la selva, ¿no? Esta concepción de la lucha de mujeres desde el zapatismo, y que, venga, cuando leemos lectura, a mí no, obviamente no se me puede, así como en esta lectura, como en muchas otras lecturas, pues no se me va estos momentos en los que empiezan a relatar, ¿no? La violencia, la transgresión de los cuerpos que hubo de las mujeres a lo largo de la colonización y que sigue habiendo, ¿no? Y que seguimos viviendo, y que, bueno, es un tema muy, muy, muy fuerte, ¿no? Creo que para todas nosotras, desde como sea que hayamos vivido estas transgresiones a nuestros cuerpos, esta eh, violencia hacia nuestros cuerpos, eh, pues es muy fuerte hablarlo, ¿no? Y es muy fuerte, mm, incluso, no sé, cuando estamos dialogando, cuando tenemos estos momentos en los que compartimos esas historias nuestras, pues bueno, se vuelve algo definitivamente, indudablemente colectivo, ¿no? Y que se retoma como un territorio de lucha, porque es desde nuestras cuerpos donde resistimos, ¿no? Bueno, desde ahí empezamos a resistir en parte, entre muchas otras cosas, pero desde ahí empezamos a resistir con el simplemente hecho, por eso te decía el no, con el simplemente hecho de aprender a decir no. Es una resistencia muy, muy fuerte que aplicamos nosotras, ¿no? Que nosotras ejercemos, que empezamos a ejercer y que nadie nos enseña a ejercer. Eh, y bueno, quisiera decir mucho más, pero bueno, mejor les cedo la palabra. Sí, algo que quería mencionar también en la otra participación es acerca del silencio, ¿no? También la importancia de los silencios, de qué es lo que se omite y en qué momento, ¿no? Y ante quiénes. ¿Y por qué pienso en esto? Hay una lectura también buenísima, ahorita no me acuerdo de las autoras, pero justo hablan de las mujeres cómo construyen su resistencia en Guatemala, a partir de una guerra terrible que hubo un montón de violaciones a los cuerpos, que eso también, ¿no? Como instrumento de guerra, los cuerpos de las mujeres, que eso es otro tema muy interesante y muy tremendo. Pero como estas mujeres, a partir de la resistencia, no fue la palabra, sino el silencio, ¿no? Y hay toda una explicación a partir de ellas, ¿no? De cómo el silencio ha hecho que también sobrevivan a esa situación, ¿no? Entiendo que hay una enorme diferencia entre el sobrevivir y el vivir, pero también como a veces los silencios nos ayudan pues a estar, ¿cómo podría ser? Como vivas,
creo que es algo tremendo, ¿no? Y también como segundo punto, que ahorita lo pones en juego, Ana, igual, esta cuestión de lo colectivo, ¿no? Y cómo a partir del encuentro con las otras mujeres es que se rompe estas barreras de lo privado, ¿no? Lo privado y lo público, como dos dicotomías, una construcciones sociales, ¿no? Que se han hecho justo para silenciar a las mujeres y cómo cuando nos encontramos con la otra a partir de la palabra, de la mirada, ¿no? Del abrazo, del cariño, de la sonrisa, ¿no? Cómo se empiezan a hacer esos vínculos y ya cuando una empieza a construir, ¿no? Una relación con la otra es que, bueno, empiezan a salir un montón de situaciones de nuestras vivencias que nos han atravesado los cuerpos completamente y entonces esa pregunta, y que también la he compartido como con ustedes, deja de ser, es que estas preguntas son como, la pregunta deja de ser ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me sucede esto? Y es la manera en la que yo estoy viviendo y es natural, es normal, ¿no? Es la violencia normal, ¿no? Tremendo. Y cuando nos encontramos con la otra, cuando nos vinculamos con la otra, se transforma en un ¿por qué a tantas? ¿No? O sea, y creo que ese desmascarar, o sea, como, ahora sí como Scooby-Doo, que, ¿quién está atrás de esta máscara, no? Vaya, vaya, es un sistema que nos atraviesa la vida de todas, ¿no? O sea, de todas y ahorita como sin distinción de raza y clase, pero que sí cambian, ¿no? O sea, cambian, por supuesto, las realidades a partir de estas dos categorías que se incluyen a la de género y, y me parece que hay ahí como la importancia, ¿no? De construir estas redes de apoyo entre nosotras, de cómo, pues sí se llevan ciertas cicatrices, ¿no? O sea, en el cuerpo y que pueden estar súper bien cerradas, pero cuentan historias, ¿no? Y contamos historias también a través del cuerpo, que eso me parece, uf, tremendo. Y cedo la palabra, amigas. Ah, Ah, sí. No, es que este tema, uf, o sea, da para un buen y pues sí, justo como hablando desde lo político, que, o sea, claro, también ustedes con lo que ya dijeron, ya lo han mencionado, o sea, la importancia de la corporalidad eh, y de cómo ese cuerpo que se sexúa, o sea, también va a definir gran parte de nuestras vivencias, dependiendo también del territorio en el que crecimos, en el que nos encontremos ahora. Y, y pues cómo eso también va haciendo que eh, la cuerpa sea un territorio pues histórico, ¿no? Histórico, que pues ha sido nombrada y construida a partir de ideologías, de discursos, de ideas que han justificado su opresión, su explotación, su sometimiento. eh, y entonces, pues sí, como desde ahí, como dice Gis, ¿no? O sea, van quedando ciertas cicatrices y entonces desde ahí, pues, cómo ahora podemos reconocerla también como un territorio vivo de resistencia, de vida, de lucha y de creación de algo distinto, ¿no? Al mismo tiempo de cuando se reconoce que esa cuerpa, pues, es un territorio histórico, ¿no? Desde ahí, cómo vamos creando algo diferente desde el reconocimiento de esa cuerpa. Y, y que claro, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con nuestras historias personales a partir de, pues sí, una decisión que lleva a procesos formativos de repensarnos y de construir una historia propia desde una postura reflexiva, crítica y constructiva. O sea, cómo vamos desde la cuerpa vamos hilando desde lo emocional, lo espiritual y también lo racional. Y sí, ¿no? Que ahí vamos definiendo también el sentido y la forma en la que
en la que queremos habitar este mundo, ¿no? A través de esa cuerpa. Y pues cedo la palabra. Wow, amigas, qué poderosas todas sus reflexiones. Están muy, 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 muy chidas. Como que sí, repensarnos desde tantas cosas que nos han sido negadas es muy fuerte. Y irlas construyendo, bueno, irlas pensándolas colectivamente, desde la amistad, desde el compartir, desde el diálogo, pues está muy chido. Qué, qué chido tener este espacio. Y pues sí, ¿no? Porque al final el cuerpo comunica demasiado, ¿no? O sea, de repente andaba pensando que incluso en nuestra forma de caminar, pues estamos como comunicando o transmitiendo un montón de cosas, ¿no? De que si caminamos con prisa, de que si caminamos con miedo, desde, pues sí, desde reconocer que el cuerpo también nombra, también comunica, también aprende. Pues sí, es muy, muy fuerte volver a repensar todo desde nuestro cuerpo, desde el lugar que habitamos, desde cómo compartimos nuestros sentimientos. Y pues ya, eso es todo lo que quería agregar a sus poderosas participaciones. Hay algo que se me vino. Perdón. ¿Quieres decir? Ah, tu micrófono, Ana. Perdón, no te Ay, escuchas, amiga. perdón. Ahí está. Ay, ¿quieres decir Ahí algo? está. ¿No? Ah, ok. Ay, es que, híjole, sí, es muy hermoso poder hablar sobre esto porque, o sea, me hace pensar, ¿no? Con todo lo que ya hemos dicho, cómo nos hacen falta estos espacios em, para reflexionar sobre estos otros saberes que también son importantes y que no, pues no están presentes generalmente a lo largo de nuestra experiencia educativa. Y con eso, o sea, quizás solo así como agregando algo, bueno, primero reconocer con todo esto que han dicho de dónde viene toda esta apropiación del territorio, ¿no? Del territorio geográfico como del territorio de nuestras cuerpas. Eso es como algo que quería dejar ahí notado, ¿no? Reconocer que esto viene de un patriarcado que bueno, podríamos darle orígenes de diferentes formas porque hay muchas cosas que han sido así, ¿no? Incluso Rita Segato diría que es la primera forma de opresión que existió en las sociedades. Y desde los feminismos comunitarios, ¿no? También hablarían de que existe un patriarcado ancestral, que bueno, ya también se los he comentado a ustedes, ¿no? También lo hemos platicado, y que se ha creído dueño, ¿no? Y el derecho de poder ejercer sobre nuestros cuerpos, de poder apropiarse de ellos, de poder decidir sobre ellos, y que bueno, en conjunto con todo esto, pues claro, ¿no? Ahí como mencionaban las cicatrices. Además quería dejar eso y aportar algo sobre los cuerpos y lo que nos enseñan los cuerpos. Hay algo que siempre me ha fascinado desde que lo conocí y a lo largo de mi vida hasta ahora, es lo mucho que te puede decir tu cuerpo de cómo estás, ¿no? Y de qué es lo que está pasando, ¿no? La conexión increíble que hay ah, entre la mente, el cuerpo y los sentires, las emociones, que es súper poderoso, ¿no? Y que desde siglos, desde el siglo XVI, XVIII, ¿no? Se ha separado, incluso antes, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, pero que se ha separado, ¿no? Esta conjunción entre el cuerpo, las emociones y la mente, y que es muy poderosa, ¿no? Que de la cual podemos aprender mucho y que nos puede decir mucho, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo así, yo hace tiempo aprendí que hay ciertos dolores en los cuerpos que nos dicen precisamente si estamos enojadas o si estamos tristes o si estamos fastidiadas o algo, ¿no? O últimamente, como ustedes bien saben, ¿no? Que he estado enfermándome a cada rato, bueno, que yo como loca buscando una explicación a por qué, ¿no? ¿Por qué está sucediendo todo esto, ¿no? ¿Por qué es lo que traigo acá o qué es lo que está sucediendo
tanto en mis emociones como en la vida cotidiana, digamos un poco externa, no tan externa, pero separándolo solo para poder analizarlo, que está afectando a todo esto. Y bueno, ya hablé mucho, le cedo la palabra. Ana, sí, tienes que checarte lo de tu saludcita. Sí, es tremendo como nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sentir, el ambiente en el que estamos, todo, ¿no? Se ve como que desemboca en los sentires del cuerpo y nos da alarmas. Y justo pones algo muy interesante también sobre la mesa, que es, o sea, los patriarcados, ¿no? O sea, desde cuándo y cómo el patriarcado, y me parece que la lectura de Lía también ahí hay algo muy interesante, que, bueno, en lo personal como que me retumba un montón, ¿no? Por reconociendo como pues sí, mi contexto, mi lugar de enunciación, ¿no? Quiénes son mis ancestras, de dónde vienen y todo, que es justo que atendemos a idealizar, ¿no? A los pueblos originarios. Y me parece que algo que mencionan las mujeres zapatistas a través del escrito de Lía es que pues el patriarcado tiene un montón de tiempo, ¿no? O sea que claro que ha cambiado, como esta noción que Rita Segato pone del patriarcado de baja intensidad, pero que ha estado, ¿no? Y que ha perdurado a lo largo del tiempo y que ha cambiado ciertas lógicas o ha cambiado cierta intensidad de la violencia, pero que de por sí ha estado, ¿no? Y cómo ese patriarcado, y aquí es algo que es lo que como me retumba un montón, que dice Lía que es un ejercicio de poder de mujeres mestizas y occidentales sobre las mujeres indígenas afros y otras, ¿no? Y también pensar, o sea, como que a veces con esta noción del feminismo podríamos, sí, decir como occidental, es como, no, todas las mujeres estamos sufriendo por igual y todas las mujeres vivimos la misma opresión o del mismo o de la misma intensidad, ¿no? Y pues no, o sea, es reconocer también que, o sea, hay mujeres a las que tienen otras interseccionalidades, ¿no? O sea, que no es solamente el hecho de ser mujeres, sino también el hecho de ser indígenas, o el hecho de ser negras, o el hecho de ser trabajadoras, o el hecho de ser madres solteras, ¿no? Como un montón de, eh, pues sí, como características que van haciendo que, bueno, incluso dentro de las mujeres podamos estar ejerciendo cierto tipo de violencia, ¿no? O sea, violencia epistémica, violencia simbólica, o hasta violencia como de otro tipo, ¿no? Entonces sí, en ese sentido es, o sea, justo como retomando desde los temas que veníamos manejando al inicio, reconocer cuáles son nuestros lugares y pensando como en la construcción del conocimiento, ¿no? Desde una epistemología feminista, esta, este compromiso que tenemos que tener con las otras voces, ¿no? Y los otros cuerpos, o sea, que sí me parece que es fundamental, muy importante. Vas, Ash. Sí, bueno, creo que sí has mencionado algo pues muy importante, Gis. Y claro, o sea, creo que actualmente, o sea, como creo que en estos últimos meses, o sea, es algo que sí me he estado como cuestionando mucho y también he visto mucho, como en redes sociales, bueno, y en otros espacios, ¿no? Pues esto de con los feminismos decoloniales, eh, pues sí, como también desde ahí, también, pues sí, se está llamando como a otras propuestas de mujeres como feminismos decoloniales, ¿no? Y creo que, bueno, igual es algo, como un punto que igual hemos mencionado entre nosotras, de por qué, bueno, o sea, me viene a la mente, pues, el feminismo comunitario, ¿no? Que las mujeres de ahí especifican que, pues, en sus textos, que ellas como comunitarias, pues, no son decoloniales, ¿no? Que a pesar de que sí tengan una mirada anticolonial y antirracista, no significa que sean automáticamente decoloniales, ¿no? Porque sí relacionan mucho esto, lo de colonial, a la academia, ¿no?
Y pues sí, claro, ¿no? Que también que el simple hecho de vivir en una comunidad tampoco te hace ser automáticamente una feminista comunitaria, ¿no? Y bueno, sí, o sea, reconocer, ¿no? Que tanto el feminismo decolonial como el feminismo comunitario y muchas otras propuestas de mujeres que son antirracistas, que sí se posicionan desde una mirada anticolonial, pues tienen lugares, propuestas y tiempos muy específicos, ¿no? Y que pues sí, o sea, claro, no, como no caer en esto de llamar ya a todo feminismo decolonial, ¿no? Que podemos también caer ahí en esa, pues sí, en esa parte que, pues bueno, o sea, nos trae como otro tipo creo que pues implica muchas otras y dificultades también confundir eso. Y sí, ¿no? O sea, cómo pues sí, puede borrar así, o sea, tantas otras luchas de mujeres racializadas, ¿no? Porque bueno, o sea, y creo que aquí quiero meter como también una parte sobre el cuerpo, es que, pues bueno, o sea, muchas mujeres que son racializadas, pues también se autodenominan lesbianas, ¿no? Y separatistas. Y, y que bueno, o sea, mirándolo desde el feminismo decolonial, pues para ellas, pues no estarían tan de acuerdo, ¿no? Con estas mujeres que son lesbianas y que son separatistas, porque o sea, muchas pues de sus luchas, pues vienen pues son mixtas, ¿no? O sea, con los hombres, ¿no? Y que ahí es una discusión como súper grande y pues muy común, o sea que todavía se sigue discutiendo en muchos espacios y desde muchas voces de mujeres activistas desde el feminismo, que claro, ¿no? O sea, como ahí también el cuerpo pues toma un gran lugar, ¿no? En esa discusión, porque pues para las mujeres que son lesbianas y separatistas, pues bueno, o sea, dirían que claro que desde donde nombran su cuerpo, desde las vivencias que han tenido, pues sus luchas no son mixtas, ¿no? Y, y bueno, sí, o sea, dejo como, tampoco me quiero como meter mucho en esa discusión, pero bueno, que justo que está sucediendo, ¿no? Y, y bueno, o sea, me estoy perdiendo, creo que me estoy perdiendo un poco, o sea, quiero como aterrizar mis ideas. Eh, um, pero bueno, o sea, sí es como una discusión bastante grande que se sigue, que pues se deja, ¿no? Ahí se deja como pregunta abierta y que bueno, o sea, en ese sentido también me viene como otra pregunta que es en cuanto a, bueno, si también, o sea, creo que hay una línea muy delgada como entre decir, mi feminismo o desde mi feminismo, al decir eso, como no caer en la individualidad, ¿no? Y entonces, o sea, como, pues sí, claro, eso también significa como un reto súper grande para, pues sí, las mujeres que luchamos desde muchos otros lugares de cómo, ok, sí, reconocer que somos distintas, que nos atraviesan igual cosas, muchos procesos distintos, pero en qué momento también pensamos y decimos, sí, vamos caminando todas juntas, o en realidad, o sea, son cosas que a veces pues nos están retrocediendo, ¿no? Quizá en esta lucha de mujeres. Y bueno, o sea, también ahí dejo como ese cuestionamiento. Bueno, sí, como quien escribe ya tema para otro, ¿sí me escuchan? Según yo ya me lo acerqué. Ah, ok, Sí, ya te escuchamos. tema para otro podcast está buenísimo. Em, no sé si quieran que pasemos al último punto que tenemos.
Ay, ¿yo puedo decir algo antes de pasar? Que No, es que... amiga. Ajá. Ah, bueno, ya pasamos al siguiente punto. Adiós. Es rapidísimo, que se me hace que ahí hay una apuesta también bien enorme por parte del lenguaje, ¿no? O sea, con esto que mencionaba Ash, de cómo nos encontramos con las otras y cómo también lo hacemos a partir de ese lenguaje, ¿no? Yo tengo una cita muy, ay, no sé, que me atraviesa mucho, que viene en Cómo tejer de otro modo, me parece. Es un libro bien chulísimo. Y es una cita de, bueno, algo que dijeron las compañeras zapatistas en un encuentro de mujeres, justo era como de investigación, ahorita no recuerdo cuál o cómo se llamaba, pero dice, compañeras, su palabra es muy fuerte y nuestro corazón no logra comprender, ¿no? Y me parece que esa cita es tremenda porque muchas veces justo, o sea, desde estos feminismos y como nuestro feminismo, que no es algo personal, algo individual, sino también construcción de subjetividades, eh, nos acercamos a las otras, ¿no? Como también a partir de no hacerlo, o sea, que no se confunda como con más sencillo o menos, con menos palabras acá, ¿no? De la academia y todo, sino saberlo aterrizar, o sea, la importancia de saber aterrizar todos estos conceptos a lo cotidiano, ¿no? Al decir, ah, aquí están estos conceptos, aquí opera la teoría también, ¿no? En la práctica. Y ya solamente quería decir eso, amigas. Ahora sí pasamos al siguiente punto. Bueno, si alguien más quiere decir algo, adelante, por supuesto, cedo la palabra. ¿O doy inicio al siguiente punto? Bueno, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, ya. Sí, dale, dale. Bamba. El siguiente punto es, que me parece que lo hemos estado tocando a lo largo de la charla, es sobre la relevancia de la epistemología feminista en el campo de la pedagogía. Cedo la palabra. Pues creo que lo hemos estado nombrando en todos los momentos de esta charla, ¿no? Que es nombrarnos desde nosotras, desde nuestra experiencia, desde nuestra cuerpa, de cuestionarnos también desde dónde habitamos, cómo vivimos, nuestro contexto, o sea, y sobre todo, pues de apropiarnos de nuestra voz, ¿no? De la voz que siempre hemos tenido y de una lucha constante, ¿no? De hacer saber que pues las mujeres tenemos mucho que decir y que lo estamos haciendo, ¿no? O sea, sí, creo que lo hemos abordado en en cada eje que nos planteamos y en cada respuesta que dijimos. Y ya, esa sería mi aportación. Sí, concuerdo, definitivamente hemos estado hablando sobre eso durante la charlita y que este y que yo podría, o sea, como al frente como todos estos conocimientos desde nosotras, todo esto que vamos construyendo, que vamos eh, poniendo al frente, ¿no? Pues influye, ¿no? En la práctica educativa que tengamos, desde el simplemente hecho de cómo nos presentamos ante las otras, los otros, quienes sean, con quienes estemos, incluso en estos espacios, ¿no? De todas las prácticas educativas que hacemos, pues realmente incorporar tanto lo que nosotras construimos como lo que desde otros lados construyen otras, como lo hace el seminario, como no, lo hace este espacio por el cual estamos realizando el podcast, eh, pues aportan muchísimo, ¿no? Aporta no solo conocer otras voces, no solo empezar también usaré un término de Sousa Santos, ¿no? De empezar a hacer como una sociología de las emergencias, eh, en este sentido, ¿no? De recuperar todo lo que se ha hecho inexistente o lo que se ha producido como inexistente,
sino también aporta, y con esto que habías dicho del lenguaje, a construirnos de otras subjetividades, tanto nosotras como las personas con las que compartimos. Y se me viene mucho esto a la mente porque la otra vez estábamos platicando de cómo el lenguaje es transformador, ¿no? Y cómo el simplemente hecho, algo que hemos platicado ya varias veces, simplemente hecho de decir nosotras, cambia toda una forma de mirar el mundo, ¿no? Incluso que ya hasta nos parece ajeno cuando solo se menciona el nosotros y que decimos, wow, ¿no? O sea, realmente es muy impactante. Cómo logra el lenguaje, el propio lenguaje, hacer estas modificaciones, ¿no? Estas transformaciones en nuestras mentalidades, en nuestras perspectivas. Entonces creo que en parte ahí está también la relevancia de la epistemología feminista, ¿no? Ir transformando las subjetividades. Y pues ya, le cedo la palabra a Gis. No, ma. Sí, cañón. Sí, de hecho ya hasta cuando dicen nosotros, yo así como, ay, ya no estoy ahí, o sea, ya no estoy yo, se siente bien extraño. Em, Ay, qué cosa. Sí, justo también pensando en la idea de la intervención, de la mediación, ¿no? O sea, de la pedagogía, em, como la importancia y que nos lo han algunos maestros y algunas maestras recalcado hasta el cansancio, que no es una construcción de un proyecto para, ¿no? Las otras, pensando en un proyecto para mujeres o de mujeres, ¿no? Em, Sino es una construcción desde, ¿no? O sea, desde las necesidades de ellas, en este caso, o desde su palabra, desde su sentir, y justo, o sea, como que todo lo que hemos compartido desemboca en un respeto a eso, ¿no? A lo que ellas nos están diciendo que exigen en este momento, ¿no? Que necesitan a partir de lo que ellas nos dicen que necesitan, ¿no? No a partir de esta mirada colonial, ¿no? Y decir, ay, pues tú, banda, necesitas esto y esto y esto, pues porque necesitas llegar a los mismos parámetros que yo, ¿no? O a donde yo estoy, ¿no? Pensando incluso en una verticalidad de las necesidades. Entonces, sí, no sé, o sea, pensar también la importancia de la epistemología feminista en las intervenciones, en la pedagogía, perdón, sí me parece que es mucho a partir del reconocimiento y del respeto de la palabra ajena y la propia, ¿no? Y cedo la palabra, amiguas. Sí, pues también, pues concuerdo, ¿no? Con todas ustedes. Y, y bueno, o sea, sí, pues sí, sí realmente, pues queremos, ¿no? Subvertir al sistema y concebir otras formas de ser y estar y ser libres en este mundo. Una donde precisamente nuestro cuerpo no sea lugar de nuestras opresiones. Pues justo creo que esa epistemología feminista del nombrarnos desde nosotras enuncia, ¿no? Esa realidad. Y bueno, o sea, también como esa necesidad de hacer pues sí, una transformación radical, ¿no? En la pedagogía, porque pues es em, todo un campo de conocimiento que pues está construido desde los hombres, ¿no? Y sí, ¿no? Como también puede haber un vínculo, ¿no? Desde una epistemología feminista y la pedagogía, ¿no? Desde el reconocimiento de que el quehacer pedagógico no debe quedar únicamente en la teoría y en el pensamiento de los hombres, ¿no? Sino que también cómo desde ahí recuperando pues experiencias, prácticas, pensamientos, conocimientos y saberes de las mujeres, ¿no? Lo que implica siempre una manera de hacer vínculo, ¿no? Con otras voces, de hacer otra historia, como ya lo había dicho, de construir otro mundo con las otras, ¿no? Y sí, no solamente
desde las mujeres de las que venimos, ¿no? Sino también con las que compartimos actualmente. Y que sí, ¿no? O sea, que todo eso vaya abonando a una praxis pues liberadora para nosotras, ¿no? Que es lo que queremos. O sea, liberarnos de todo eso de lo que nos oprime. Como desde la pedagogía también podemos transgredir todos esos marcos establecidos. Y, y, y pues claro, ¿no? En la urgencia también de cómo desde la pedagogía y otra vez, pues nombro el lugar de enunciación, ¿no? Cómo transformar también desde una praxis pedagógica este contexto tan inseguro, ¿no? En uno de los lugares, en uno de los países más inseguros, ¿no? Para ser mujer. Y, y sí, ¿no? Que esa praxis pedagógica pues no pierda su coherencia entre el ser, entre el estar, entre el leer y hacer el mundo desde los sentimientos y también lo racional, ¿no? Y pues ya, también cedo la palabra si alguien quiere decir algo más. No sé si se quiera decir otra. Sí, también, si quieres puedes empezar tú, Sai. Bueno, pues, ¿qué será? Bueno, ha sido realmente increíble compartir espacio con ustedes. Creo que abordamos un montón de cosas, creo que hemos dicho un montón de cosas súper interesantes, eh, re importantes, como diría Gis. Y, y bueno, ¿no? La verdad que, que me llevo mucho, ¿no? En este momento me llevo mucho que pensar, como siempre, cuando dialogamos entre nosotras. Em, y pues no sé si alguien más quiere decir algo más. Oigan, yo quiero decir algo. No, ahorita está ahí. No, es que esto de verdad está bien, bien bonito que podamos como compartir nuestras charlas, como de esta manera, como un poquito más sistematizada con la bandita y pensarlo como para un futuro bien chido que podamos hacer otros podcasts. La verdad me gustó un montón participar con ustedes, y también que esto, que sepamos que se va a compartir, ¿no? Y también, pues, decirle a la bandita que lo escuche, que lancen preguntas y comentarios, que estaría re bueno, re bueno platicarlo y seguirlo dialogando, ¿no? Y que por supuesto estos no son, o sea, lo que compartimos aquí no es como pensamientos finales, ¿no? Que siempre lo que vamos pensando, escribiendo y diciendo son siempre borradores, ¿no? Y eso está súper interesante y bueno, muchísimas gracias a ustedes que puedo compartirme y que sé que puedo pues lanzar preguntas bien locochonas y que sé que va a haber pues un diálogo, ¿no? Agradecerlo mucho, amiguas. Gracias, amiguas, por este espacio y pues sí, ojalá que lo podamos seguir haciendo porque todavía como que esto de la virtualidad me pone un poco nerviosa y que está chido, ¿no? O sea, porque de nuevo volvemos a esta cuestión de, pues de también del lenguaje corporal, ¿no? De cómo de repente, o bueno, para mí, ¿no? Esto de la virtualidad como que a veces sí representa una barrera que tal vez en otras circunstancias, ¿no? O sea, podría como expresar mejor lo que quiero decir, lo que estoy sintiendo a través de, pues, de toda mi cuerpo, ¿no? Pero pues sí, muchas gracias por compartir sus reflexiones, por estar construyendo juntas, pues sí, por estar construyendo juntas simplemente. Listo. Y pues bueno, ya para cerrar, pues solo mis palabras. Pues también gracias a todas ustedes, pues siempre
Va a ser un gusto y pues sí, pasar el tiempo de una forma pues muy bonita y, y tranquila de pues siempre al compartir con ustedes y que pues a pesar de pues sí, ¿no? Como de este contexto de la nueva realidad y también todas las implicaciones que trae con ello, como pues ya también la menciona Zaira, ¿no? Como pues sí, a veces no nos habilita o pues no nos paraliza o a veces no, a veces sí, pero que bueno, que es un espacio que se construye también desde ahí, ¿no? Desde también reconocer que pues esto igual es nuevo para nosotras, que es un espacio que sí, que se tiene que seguir pensando y pues, pues que al final, claro, ¿no? Como lo dice Zaira, que, o sea, ¿cómo puede mencionar eso? Porque sabemos que es un espacio seguro, ¿no? Un espacio en el que también nos pensamos desde los cuidados, ¿no? Desde el acompañamiento, desde, pues sí, desde el abrazarnos también, aunque sea desde la distancia, pero con nuestras reflexiones y que, con nuestras palabras. Y ya, pues también sí invitar a las demás a que nos escuchen y a que también nos compartan sus reflexiones. Y pues ya, las quiero mucho. Ahí nada más antes, es que creo que yo no les di las gracias, pero sí les quiero dar muchísimas gracias. Este, porque pues sí, como todos han dicho, este espacio, los espacios que construimos entre nosotras siempre han sido muy importantes para mí y siempre han representado muchísimo. Como decía Ashin, pues un espacio para ser nosotras y para poder hablar con toda la confianza del mundo. Bueno, también decían, como decían ustedes, ¿no? Todas. Y pues bueno, nada más quería eso, pues decirles que muchísimas gracias por construir estos espacios. Ya estaba muy emocionada porque ya lo hiciéramos. Qué bueno que ya se hizo y pues ya. Reiterar las invitaciones que ya hicieron mis amigas y listo. Pasamos a poner la rolita. Mandar saludos a mi mami. Mandar saludos a toda la clase del seminario que nos va a escuchar, a todas las chicas del seminario que probablemente nos escuchen y a las demás personas que nos vayan a escuchar. Y mientras que Sai prepara la rolita, nosotros le seguimos agradeciendo la que pusimos ahí. Esto para siguientes podcasts ya estará mejor planeado y rolita de inicio, rolita de cierre que se nos acaba de ocurrir ahorita para ya así como, bueno, adiós, gracias, chao. Listo. Gracias, nos vemos.